Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios, llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y he asumido cada día la tarea de compartir con ustedes esta práctica de la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, debo anunciarte que abajo en la casilla de descripciones podrás encontrar el enlace para entrar y realizar el curso completo de Lección Divina. También te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que estés pendiente cada vez que subamos nuevos episodios, nuevo material aquí en el canal. Sin más preámbulos, vamos a comenzar orando juntos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y ahora te invito a que entremos a este primer momento de la Lección Divina, que es leer el texto que nos corresponde meditar el día de hoy. Abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 23 al 30. Leemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, y ahora entramos al primer paso de la Lección Divina, que es identificar qué dice el texto. Para esto nos hacemos una pregunta: ¿qué dice el texto? Identificamos las partes más importantes, los personajes que intervienen en el mismo y cuál es la continuidad del mensaje que Jesús hoy quiere transmitir. Primero, Él se lo transmitió a la gente de aquella época y después meditaremos y traeremos ese mensaje a nosotros hoy en día. El Evangelio de hoy seguramente es la continuación inmediata del Evangelio de ayer. Trae el comentario de Jesús respecto de la reacción negativa de ese joven rico. Vemos en los versículos 23 y 24 el ejemplo del camello y el ojo de la aguja. Después de que el joven se fuera,
Jesús comenta la decisión de aquel y dice: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y más bien él dice: se los repito, estén pendientes, pongan oído, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Veamos dos observaciones respecto de esta afirmación de Jesús. La primera, el proverbio del camello y del ojo de la aguja, que se usaba para decir que una cosa era imposible, humanamente hablando. Y la segunda, la expresión que un rico entre en el reino. Y esta expresión no se trata en primer lugar de la entrada en el cielo después de la muerte, sino de la entrada en la comunidad alrededor de Jesús. Y hasta hoy es así. Los ricos difícilmente entran y se sienten en casa en las comunidades que tratan de vivir el Evangelio según las exigencias de Jesús y que tratan de abrirse a los pobres, a los migrantes, a los excluidos de la sociedad. Veamos los versículos 26 y 27. Los discípulos se espantaron. Ahí vemos la reacción de los discípulos. El joven había observado los mandamientos, pero sin entender el porqué de la observancia. Los cumplía sencillamente porque le habían enseñado desde niño. Algo semejante estaba aconteciendo entre los discípulos. Cuando Jesús los llamó, hicieron exactamente lo que Jesús había pedido al joven. Lo dejaron todo y se fueron detrás de él. Y sin embargo, se quedaron espantados con las afirmaciones que Jesús estaba haciendo sobre la imposibilidad que un rico entrara en el reino de Dios. Señal de que no habían entendido bien la respuesta de Jesús al joven rico, cuando le dijo: ve y vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Pues si lo hubiesen entendido, no se hubieran quedado extrañados ante la exigencia de Jesús. Cuando la riqueza o el deseo de riqueza ocupa el corazón y la mirada, no consigue percibir el sentido de la vida y del Evangelio. Solo Dios nos puede ayudar. Entonces Jesús les contesta: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Vayamos al versículo 27 y encontramos la pregunta de Pedro. El trasfondo de la incomprensión de los discípulos despunta en la pregunta de Pedro. Él dice: ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos pues a cambio? A pesar de la generosidad tan bonita del abandono de todo, mantenían la anterior mentalidad. Abandonaron todo para recibir algo a cambio. No habían entendido aún el sentido del servicio y de la gratuidad. Seguimos con el versículo 28 hasta el 30 y encontramos la respuesta de Jesús a esta inquietud de Pedro. Yo les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mas, y cuando hayan dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos en mi nombre, recibirán 100 por 1 y heredarán la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos los primeros. Y vemos en esta respuesta que Jesús describe el nuevo mundo, cuyos fundamentos estaban siendo lanzados por su labor y la de sus discípulos. Efectivamente, el que
entregaba todo para seguir a Jesús, tendría su recompensa. Jesús acentúa 3 puntos importantes. Primero, los discípulos se van a sentar en los 12 tronos junto con Jesús para juzgar a las tribus de Israel. Segundo, van a recibir en cambio muchas veces aquello que habían abandonado: casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, campos, y tendrán en herencia la vida eterna garantizada. Y en tercer lugar, el mundo futuro será el contrario del mundo actual. En él los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. La comunidad alrededor de Jesús es semilla y muestra de este mundo nuevo. Hasta hoy las pequeñas comunidades de los pobres siguen siendo semilla y muestra del reino. Cada vez que en la historia de la Biblia surge un movimiento para renovar la alianza, el movimiento comienza con restablecer los derechos de los pobres y de los excluidos. Sin ello, la alianza no se hace. Así hacían los profetas, así hace Jesús. Denuncia el sistema antiguo que en nombre de Dios excluía a los pobres, y Jesús anuncia un nuevo comienzo que en nombre de Dios acoge a los excluidos. Este es el sentido y el motivo de la inserción y de la misión de la comunidad de Jesús en medio de los pobres. Saca su raíz e inaugura la nueva alianza. Bien, ahora vamos a entrar al segundo paso de la lección divina, que es identificar qué dice el texto. ¿Qué me dice a mí el texto? Y para esto vamos a hacernos esa pregunta y vamos a estar abiertos a lo que el Señor nos quiera regalar hoy en este mensaje. ¿Cuál es la enseñanza para ti y para mí que nos lleva a la reflexión personal de este mensaje de Jesús? Y vemos aquí que el Señor nos invita a esa decisión clave. Todo en nuestra vida llega al momento de una decisión. Y ese momento de la decisión que Jesús pedía a ese joven rico era la decisión clave para el cambio de su vida. La decisión clave no es dejar cosas por el reino de Dios, sino dejarse a sí mismo por el camino hacia el reino. Por ese el reino de Dios, que es la perla más preciosa. Buscar cualquier recompensa es egoísmo, y la respuesta a Dios se vive seguramente en forma gratuita. Lo entrego sin recompensa, sin pensar en recompensa. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor hoy. Déjalo todo, yo te voy a dar algo más grande, pero no busques recompensa. Cada día el hombre, el ser humano, necesita despojarse de pequeños ídolos que enamoran el corazón. Nos podemos preguntar cuáles son esos ídolos que tienen enamorado mi corazón, de los cuales no me puedo desprender para seguir libremente al Señor. En esa desnudez del corazón, cuando me haya desprendido de todos esos ídolos, entonces encontraré esa riqueza y esa libertad. Dios es gratuito para todos, para ti y para mí. Es un don total para quien le responde gratuitamente. Él se dona, Él se entrega, Él se revela, se da a conocer. Aún el desprendimiento radical de los seres queridos por el reino de Dios garantiza una familia universal, la Iglesia. ¿Qué familia tan grande nos ha regalado el Señor? Y así lo ha podido experimentar
Las personas que lo hemos dejado todo por el Señor, hemos podido experimentar la acogida de esta gran familia de la iglesia. Tienes hermanos, hermanas, que pasan a ser tus más cercanos, que pasan a ser tus hermanos, los que van a estar contigo en el camino, compartiendo las buenas y las malas. Entonces nos podemos preguntar en esta reflexión de hoy, ¿acaso abandonar casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, campos por causa del nombre de Jesús es lo que Jesús me está pidiendo hoy con radicalidad? Abandonar casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, campos por causa de Jesús, ¿cómo lo puedo realizar en mi vida? Existen varios llamados, hermanos y hermanas. Existe el llamado radical a dejarlo todo para seguir a Cristo en una vida religiosa, de abandono, de seguimiento al Señor, y eso es la vocación al sacerdocio, a la vida religiosa, a la vida consagrada. Pero también existe esa vocación del laico que lo deja todo, deja sus quereres, deja sus preferencias, deja las comodidades por ese llamado de Jesús a la evangelización, a la misión, a esa misión de la iglesia de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y para eso no debemos ser dueños de nosotros mismos, sino escuchar el llamado y estar prestos a lo que Dios nos pide. Hoy la mayoría de los países pobres no son de religión cristiana, mientras que sí lo son la mayoría de los países ricos. ¿Cómo se aplica hoy el proverbio del camello que no pasa por el ojo de la aguja? Y por último me puedo preguntar, ¿confío en el Señor? ¿Confío en su llamada? ¿Decido escucharlo y seguirlo dejando en sus manos mi vida? Bien, y con esta respuesta que nos invita el Señor a dar en forma personal, vamos a cerrar con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que hoy nos has hecho comprender, Señor. Hoy nos llamas a seguirte nuevamente, igual que lo hiciste ayer, pero hoy nos los explicas con más claridad. El don de mí misma en el seguimiento es un don gratuito, sin buscar recompensas. Mas sabemos, Señor, que tú eres un Dios bondadoso, tú no dejas nada sin recompensa. Por tanto, prometes una familia muy grande que es la iglesia. Quita los miedos, Señor, quita las barreras, quita esos apegos que hay dentro de mí para poderte seguir libremente, de acuerdo a la llamada que me haces a mí y que nos haces a cada uno de nosotros. Señor, arranca de nuestro corazón todo apego, idolatría a cosas y personas, porque tú eres nuestra libertad, tú eres nuestro tesoro. Haz de mí, Señor, según tu voluntad. Aquí estoy. Que así sea. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, gracias por haberse quedado conmigo hasta el final. Les invito a compartir el video, a darle me gusta, a suscribirse al canal, activar la campanita y recuerden que para vivir este día de la mano del Señor debemos tenerlo a Él como nuestro guía, nuestro compañero. Y recordar, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Por tanto, no habrá dificultad que no podamos superar de la mano de Jesús. Ánimo
Y les digo hasta mañana si así Dios los permite. Bendiciones.